Hola a todos los que presencian esta página de Tomando un Café con Ana, y a mi amiga Ana Chacón. Les saluda Carlos Morales, estudiante de la carrera de abogado y notario en el Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me complace poderles presentar este tema que fue analizado hace unos días con Anita, que hablaba sobre o habla, mejor dicho, del título denominado de las restricciones de disposiciones presidenciales como un tema y como segundo tema los actos introductorios del proceso penal común. Mi idea es poderles explicar situaciones muy recurrentes en las personas, en este caso en la restricción de la libertad de locomoción. Mientras que en los actos introductorios del proceso penal vamos a hablar específicamente de los actos o cómo se inician los procesos penales comunes. Y para ese efecto vamos a explicarlo en dos temas, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con nuestra presentación explicando inicialmente por qué inició válgame la redundancia, el estado de calamidad pública que está vigente en Guatemala, que lleva para 3 meses de estar vigente. Bueno, recordaremos de las disposiciones que se presentan por parte del presidente de la República. Bueno, presidente de la República y el Consejo de Ministros, en base a un acuerdo gubernativo del 5-2020 y ratificado por el Congreso de la República en el decreto 8-2020. Y vamos a recordar una situación, el estado de calamidad pública, ¿por qué se da? Por el coronavirus y el COVID-19, en todo caso, o el COVID-19 u otras catástrofes, según lo indica el artículo 14 de la Ley de Orden Público, que indica la definición legal de qué es un estado de calamidad pública, buscando que no haya catástrofe en la sociedad o en una región determinada y que haya el menor daño posible, o si es hasta posible, sin daño, ¿verdad? Actualmente estamos en un momento meramente complicado que tenemos que, como guatemaltecos, seguir adelante, ¿verdad? ¿Y cuáles son los fundamentos legales? Bueno, vamos a recordar por qué de esa estado de calamidad pública está regulado en el artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tomando en cuenta que esto es un estado de excepción. Y también en la ley constitucional, la ley de orden público, el artículo 14 y 15 del decreto número 7, en las cuales explica específicamente qué situaciones puede tomar el presidente para utilizar este estado de excepción. Fue ratificado y luego indicado las disposiciones presidenciales. Actualmente tenemos que portar la mascarilla, tenemos la restricción a la libertad de locomoción, que es el tema que me interesa abordarles esta vez. Más adelante podemos explicar los demás temas. La restricción de la movilidad departamental en esta locomoción. Quienes pueden salir a tales horas por el toque de queda, por ejemplo, o inclusive qué comercios pueden abrir y qué comercios no, y tomando en consideración que hay algunas excepciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al tema específico, la restricción a la libertad de locomoción. Vamos a ir en un contexto de qué es la libertad de locomoción, puede transitar. Esto en base al artículo 26 de la Constitución, que permite que podamos movernos de un lugar a otro, inclusive hasta salir de la República en su frontera. Entonces, hay que tomar en consideración que ahorita estamos en plena restricción de la libertad de locomoción, que está amparada en el artículo 138 y 139 de la Constitución y el artículo 15 de la Ley de Orden Público. Quiero tomar el contexto de que si es posible pudieran tener sus leyes, inclusive la ley del organismo judicial, el Código Procesal Penal y el Código Penal, por favor. Bueno, ¿qué es la restricción a la libertad de locomoción? Es lo contrario a la libertad de locomoción. ¿Toque de queda? Quizás nosotros no lo vivimos, tal vez nuestros abuelitos y nuestros padres vivieron el toque de queda en un conflicto armado interno, que no es más que salir a la vía pública a transitar. Entonces, ahorita está instituido en base a las disposiciones presidenciales de 6 de la tarde a 5 de la mañana, que no podemos estar en la calle. Mientras que de 5 de la mañana a 6 de la tarde podemos estar haciendo nuestras actividades porque hay personas que trabajan, hay personas que tienen que hacer trámites o alguna situación para poderse abastecer en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hay que tomar en consideración que ese artículo 15, numeral 2,
habla hasta de cordones sanitarios, pero no quiero hacer alusión a los cordones sanitarios porque ya no estaría hasta delito. A mí lo que me interesa realmente son las restricciones a la libertad de locomoción, porque es lo más recurrente que se ha visto en las noticias a nivel nacional de que hay una aprehensión por parte de la Policía Nacional Civil de las personas. Entonces, tenemos que aprender a respetar esas restricciones porque si no pueden pasar situaciones más complicadas que van a llevarnos al final y al cabo mucho dinero para solucionarlo, ¿verdad? En el entendido de que la restricción a la libertad de locomoción va a una falta. Existe una pena de arresto de 15 a 30 días de arresto. Esta pena de arresto, en este caso, puede ser conmutada entre una razón de 5 a 100 quetzales. Entonces puede salir, si lo quieren ver así, carísimo la consecuencia de no respetar lo que se nos ha instituido por parte del gobierno de Guatemala, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedería si no se cumple con el mismo? La Policía Nacional Civil va a proceder por la prender o la aprehensión en flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Que encuentran a una persona con las manos en la masa. A mi punto de vista se está suscitando eso porque debería en la prevención policial, que más adelante les explicaré como un acto introductorio del proceso penal, de que fue aprehendido en flagrancia porque está en vía pública y sin nada que hacer realmente. No concuerda con alguna de las excepciones que ha dispuesto en las disposiciones presidenciales del presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva? Tiene que presentarse ante el órgano jurisdiccional, ante el juez competente, que sería un juez de paz. En el caso de Quetzaltenango, el municipio de Quetzaltenango tiene que ser el juzgado de paz penal de Quetzaltenango, en base al artículo 495 del Código Penal. Les voy a leer ese artículo para que se pongan en contexto de que es una falta. Quienes de cualquier modo infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común, orden público o salud pública, serán sancionados con pena de prisión de pena de arresto. Hay una situación que tienen que tomar en cuenta. Ahorita acabo de comentar la prisión. La prisión únicamente se va a dar en delitos, mientras que las faltas van a ser penas de arresto. Tienen otra forma de dilucidarse. En este caso, las faltas hay que tomar en consideración que tiene que ser el espacio de que indica que la materia de faltas son aplicables las disposiciones contenidas en el libro primero de este código, pero tienen que ser faltas solamente sancionadas por los autores, o sea, quien lo cometió. Son punibles por la falta de consumir. En este caso es consumido porque está en vía pública y está incumpliendo con el artículo 495. En este caso también nos sirve aquí, se sancionarán como falta solamente los hechos que conforme a este código no constituyen delito. En este caso, si bien es cierto hasta la mascarilla pueden llevar, pues están cometiendo esa falta. Y en este caso la situación es interesante porque la falta es como el rango menor a un delito y sería como el rango menor a un hecho delictivo, que no traen tanta afectación a la sociedad, a pesar de que esto se tiene que sancionar, ¿verdad? Y esto nos va a llevar en todo caso a un juicio por faltas. Recuerden siempre, es distinto un delito y prisión o un delito con multa que puede darse, y en este caso puede ser un juicio de falta que puede ser sancionado con una falta y de arresto. Hay que tomar en consideración que el artículo 50, numeral 2 del Código Penal nos habla de la conmutación de una pena, que sería el arresto, entre 15 a, perdón, sí, pues entre 15 a 30 días, en el caso del artículo 495, y puede ser conmutado a razón de 5 a 100 quetzales por día. Bueno, este juicio lo conoce el juez de paz competente, es un proceso especial penal, en el cual a mi punto de vista, analizando los documentos que tuve a la vista, es una primera declaración con la que se inicia todo el proceso, en el cual, según el artículo 488 del Código Procesal Penal,
o la persona dice que sí cometió el hecho y no hay más diligencias o investigación que realizar, le van a indicar su sentencia en ese momento. O también en el entendido de que no lo acepta, que pueden ir a un juicio oral y público, que sería el juicio de falta. Puede haber desestimaciones según el artículo 488. Puede inclusive generarse, a mi punto de vista, el espacio de un criterio de oportunidad o alguna otra situación hasta como ya he indicado anteriormente, una desestimación de ese mismo proceso, ¿verdad? Bueno, para tomar el contexto, si dice que sí y no hay investigación que realizar en el caso que específico, que es lo que nos interesa, porque más en otro video podré explicarles también cómo se lleva el juicio por falta ya más detallado. Y en este caso nos interesa más porque la persona normalmente pues no quiere hacer más y hacer el desgaste de las audiencias, dice sí, cometí el hecho y obviamente se sabe que sí lo cometió, pues se le va a generar una sentencia en ese momento. Tenemos que tomar en cuenta que el ofendido, en este caso, o la autoridad puede ser la Policía Nacional Civil, con el agente que lo presenta, que presenta una prevención policial, o inclusive el Ministerio Público, a mi criterio, por lo analizado, es quien presenta el presente proceso ante el juez. Está viendo que es una situación meramente pequeña, en la cual requiere únicamente arresto por 15 a 30 días, como ya he indicado, puede ser conmutado a razón de 5 a 100 quetzales por día. En caso de negarse, simple y sencillamente se va a ir a un juicio oral y público, se van a escuchar a las partes y el juez va a imponer la sanción si lo absuelve o lo condena al arresto y en consecuencia a la conmuta de ese mismo ilícito, que al final sí es un ilícito. O pueden haber otras situaciones que se pueden solicitar ante el juez, pero esto es lo principal que podemos explicarles sobre la aplicación de un juicio de faltas por no cumplir con la restricción de la libertad de locomoción instituida dentro de las disposiciones presidenciales. Obviamente hay otras instituciones que se podrían analizar, pero el espacio estaba en cuál es la consecuencia por no cumplir esta indicación por las disposiciones, lo que estamos obligados a cumplir, y si no se cumple, pues resultaremos aprehendidos por la Policía Nacional Civil y nos llevarán ante el juez de paz competente para llevar nuestro proceso que estamos indicando en este momento. Hay situaciones como tomar el espacio la presencia ante el juez, cómo se puede hacer la conmutación de la pena, las situaciones procesales que en algún momento más adelante se los explicaremos. Muy bien, esta es la primera parte de toda del primer tema. Con esto concluimos el primer tema y los invito de una vez para la próxima semana para el segundo tema, que son los actos introductorios del proceso penal, que dejándoles en esa intriga de qué es la notitia criminis, que pronto se los explicaremos. Muchas gracias.